Hola amigos de Enfoque B, estamos muy contentos de recibirles otra vez en su programa. Queremos iniciar con otro programa especial en referencia a la Navidad y por eso en esta ocasión estaremos estudiando un poco de los textos del Antiguo Testamento y algunos textos del Nuevo Testamento con el fin de que ustedes conozcan un poco más acerca de qué es esto de la Navidad. Todos festejamos, todos ponemos nuestro arbolito, algunos quizás no, pero hay preguntas importantes que hacernos, como un cristiano debería de festejar la Navidad o está obligado o es necesario hacerlo o es parte de nuestra libertad cristiana. Para eso pues yo quiero dar la bienvenida a Israel y a Ricardo por estar de nueva cuenta en este programa. Vuelvo a dar gracias a Dios porque son ustedes los que van a responder mis preguntas y toda duda que tengamos, pues aquí se va a resolver, ¿no? Trataremos de resolverlo. Pues ya estamos ya una semana ya de festejar, bueno, la cena de Navidad, algo típico en nuestro país y en muchas partes, y pues bueno, ya aquí trataremos de responder un poco acerca de esto y que sí, siempre en esas fechas hay estas diferencias entre si lo hacemos, no lo hacemos, si lo debemos hacer o lo podemos hacer. Así es, yo creo que estos tiempos son muy gloriosos de lo que significa verdaderamente la Navidad y es un buen tiempo para recordar el significado y la historia correcta de lo que es la Navidad, aunado todo lo que podemos hacer alrededor de la festividad, ¿no? ¿Qué es la Navidad? Pues la Navidad es una celebración que ha trascendido de mucho tiempo. Algunos remontan las primeras Navidades en el tiempo de Constantino, que fue uno de los primeros emperadores ya en celebrarla como tal. Es una celebración que sí tenemos que decirlo y ser claros. La raíz de la celebración, bueno, viene de una festividad que tenían los romanos, la Saturnalía, donde ellos celebraban al dios Sol, y lo hacían un 25 de diciembre, cuando Constantino comienza a implementar la religión cristiana como la religión del Estado. Muchas de las festividades que ellos tenían las fueron acomodando con asuntos de la cristiandad. Entonces, realmente podríamos decir eso, ¿no? Que no tiene una raíz bíblica, exactamente, ¿no? La Biblia no nos manda a festejar. De hecho, en la época judía, en la época bíblica, realmente los cumpleaños no se celebraban. De hecho, los pocos cumpleaños que tenemos en la Biblia me parece que de Faraón, por ahí hay uno, y el de Herodes, ¿no? Su cumpleaños. Realmente para los judíos era más importante conmemorar la muerte de una persona que su nacimiento. No era una celebración para ellos muy significativa. Entonces la Biblia no nos ordena a celebrar la Navidad, y tenemos que decir eso también. Jesús no nació el 25 de diciembre, todo indica que fue por ahí de abril, o algunos lo ubican por esas fechas, pero digamos que y es lo que vamos a tratar de ver hoy, ¿no? Cómo es que también el cristianismo ha redimido muchas cosas culturalmente hablando. Algo que podemos añadir acerca de ese contexto histórico que decía Ricardo de Constantino y todo lo que acaba de comentar, como es la palabra Navidad en los diccionarios, en internet, lo pueden consultar todos, viene la palabra nativitas, que significa nacimiento. Entonces, si ellos estaban conmemorando como el nacimiento, la festividad acerca del dios Sol, ahora el cristianismo a partir de Constantino empezó ahora a enfocarlo acerca del nacimiento de Cristo Jesús. O sea, eso lo hizo con el fin de erradicar esa festividad pagana y traer otro pretexto, otro asunto diferente para poder hacer un sincretismo ahí, una mezcla de... Ajá, prácticamente lo que hizo sea una mezcla para que no sintieran como porque lo que hizo Constantino fue legalizar y casi imponer el cristianismo, sobre todo Roma. Entonces él vino a usar lo que ya se estaban realizando como fiestas, el carnaval, lo que es la Semana Santa también tiene un trasfondo igual pagano y todo eso. Y eso es lo que vino a hacer Constantino para que la gente pudiera ahora enfocarse con una mirada cristiana. Obviamente esto ya genera un cierto pensamiento, quizás la gente que nos está viendo ahora mismo está pensando, oye, ¿qué están diciendo? ¿Está mal celebrar? O sea,
creo que no tenemos la intención de llevarnos a un estado radical, ¿no? De que si ahora como me dicen esto, yo ahora voy a dejar de festejar. No, creo que esa no es la intención, ¿verdad? O sea, ¿hacia dónde queremos llegar con esto? Algo que siempre digo es que cuando sí me he topado con personas, o incluso yo mismo, en algún sentido, como al enterarme de que la Navidad tenía un trasfondo pagano, decía, es que no debo de celebrarlo, entonces. Pero siempre lo que después, un argumento como lógico es, también los días de la semana tienen un trasfondo pagano, Claro. son hacia los dioses, entonces debiéramos no mencionar lunes, martes y miércoles. Bueno, Yo creo que no. El trasfondo, el cómo lo hacemos, el por qué lo hacemos, como la Biblia lo dice, todo lo que hagáis, hazlo para la gloria de Dios. Esa es la causa de si lo hacemos de forma impía o piadosa, ¿no? ¿cómo poder diferenciar esto? O sea, ¿cómo saber que yo estoy haciendo de esta festividad una festividad impía o una festividad con propósito, por lo que mencionas, Israel? Pero ¿cómo puedo yo hacer esta diferenciación? Yo creo que mucho tiene que ver con el uso que tú le das a la fecha, ¿no? Actualmente esta celebración ha tenido muchos tintes, ¿no? De hecho, personas lo han visto simplemente como una fecha para ser consumidores de todo lo que se vende, todo lo que sale. Y esto ha llevado al mundo, bueno, simplemente a ver esas fechas como unas fechas donde se puede vender lo que quieras y hacer lo que quieras, un pretexto para tomar, un pretexto para... Sin embargo, creo que el cristiano puede tener una influencia, aunque el cristianismo en sí es contracultural. La realidad es que cuando el cristianismo logra influenciar sobre la cultura, puede de alguna forma, no me gusta tanto la palabra redimir, pero de alguna forma es lo que hace con la cultura. Entonces yo creo que estas fechas es un excelente pretexto para poder usar la historia y para poder compartir el evangelio. Yo siempre quiero dar un ejemplo de ello. Yo trabajé en un colegio y ese colegio respetaba muchísimo la historia de las festividades. Por ejemplo, si se iba a hacer un festejo del Día de las Madres, pues se les ponía a los niños a investigar cómo fue ese festejo, por qué surgió todo. Y a mí me encantaba la época navideña porque yo ponía a los niños a leer los evangelios. Y en una ocasión dije, es que la educación es laica. Y dije, bueno, es que esta es la fuente. No hay otra fuente histórica de dónde surjo para poder... Y yo recuerdo que yo ocupaba canciones de Marcos Vidal para que ellos las cantaran, y el mensaje para los padres era claro respecto al evangelio, y para mí era una oportunidad muy buena de poder hablar abiertamente el por qué vino Jesús. Y yo lo hacía, bueno, estoy haciendo el contexto histórico, simplemente estoy poniendo el marco histórico de la historia, y creo que es una buena oportunidad, y son fechas donde de alguna forma tienes a toda la gente festejando algo, y que puedes preguntar simplemente, ¿sabes qué es lo que festejamos? Y te da un pie de una conversación. Entonces yo creo que en ese sentido es bueno poder tener eso, ocupar un tiempo para agradecer durante la gente que tiene la costumbre de juntarse en familia y cenar, tomar un tiempo, agradecer, hacer una reflexión. Creo que es una excelente oportunidad para poder evangelizar. En ese sentido, creo que mucho... con esto que estamos mencionando, creo que la idea es poder ayudarle a la gente a ver cómo hacer las cosas correctamente. Pero aquí hay una pregunta, o sea, una persona que ya es creyente, es decir, si no es con el propósito de mencionar que Cristo nació, o sea, que fue Jesús quien nació, o con el propósito de evangelizar, no tendría por qué reunirse y hacer esta festividad, o si tiene esa posibilidad de hacerlo sin que haya un problema. Vaya, lo que estamos entendiendo ahora es que no está mal festejar, pero es importante que nosotros veamos de manera adecuada esta festividad, ¿no? Que aunque tiene su trasfondo en la historia que fue pagano, eso no nos limita el hecho de poder tener un tiempo con nuestra familia, como lo mencionabas, ¿no? Y a mí me gustaría poder darle un poco más sentido a esto, ¿no? Creo que la pregunta sería, ¿celebramos el nacimiento del Señor Jesucristo? Ese es el foco, ese es el enfoque que debemos tener acerca de la Navidad. Yo pienso que sí es el pretexto, pero más allá es ver la razón por la cual nació. Hay una frase una reflexión de John MacArthur donde dice: esas manitas tan suaves que el Espíritu Santo formó en el vientre de María fueron hechas para ser traspasadas.
¿no? O sea, nunca es olvidar la razón por la cual Jesús nació. Jesús no nació para darnos un cuadro de la familia perfecta, papá, mamá, hijo, que hasta un punto actualmente tiene un peso muy grande poder ver a la familia como fue diseñada por Dios. Pero siempre nos lleva a recordar por qué Jesús nació, porque hay que recordar que el estado de humillación de Cristo no fue en la cruz, esta humillación fue en el momento en que Él nació, ahí comenzó su estado de humillación, y yo creo que es bueno, y simplemente de lo que mencionabas, hay personas que dicen es que la Biblia no nos manda a festejar la Navidad. Bueno, la Biblia no nos manda tampoco a tomar vacaciones, y sin embargo lo hacemos. La Biblia no nos manda a hacer muchas cosas, sin embargo las hacemos. Entonces, cuando la Biblia no prohíbe algo, ¿sí?, entonces el cristiano tiene la libertad en su conciencia de tomar una decisión. Simplemente quisiera poner un texto. Romanos 14, versículo 5, Pablo dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y después dice: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios, bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Entonces, poniendo el tema de la Navidad, Pablo está diciendo, bueno, algunos hacen diferencias en unos días, en otros, ok, y el que otro dice, es que yo lo hago con fe, a mí me gusta, yo esto, bueno, hazlo y está bien, o sea, no te mortifiques, y también seamos prudentes con nuestros hermanos que piensan distinto, ¿no? Hay algunos hermanos que, de hecho tengo que decir esto, los puritanos en su mayoría no celebraban la Navidad, o sea, ellos, la mayoría, de hecho hubo un tiempo, en la guerra civil en Estados Unidos y en Inglaterra prácticamente estaba prohibido la celebración de la Navidad porque los puritanos lo veían como algo incorrecto de celebrar, no bíblico. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ahora que le estamos dando sentido, ¿qué dice la Biblia acerca del nacimiento más importante, la razón por la que nos juntamos este 25 de diciembre y la razón por la que estamos con nuestra familia recordando y aún aprovechando para mostrar el mensaje del Evangelio a las personas que no creen? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de esto? Bueno, a mí me gustaría remontarnos a lo que hemos dicho aquí en este programa, que toda la Biblia, absolutamente toda, trata acerca de Jesús, y precisamente la Navidad trata acerca del nacimiento de Jesucristo. En la Escritura, desde Génesis hasta el último libro de la Biblia del Nuevo Antiguo Testamento, Malaquías, apuntan hacia Cristo Jesús. Ya tenemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, el protoevangelio, aquel que vendría de la mujer para pisotear la cabeza de la serpiente, aquella simiente. Y quisiera leer una parte de una profecía de Isaías. En Isaías 9, 1 al 7 dice en la primera parte: mas no habrá siempre oscuridad. Y en el versículo 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra, de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Aquí el profeta está anticipando de que en algún momento ese pueblo que andaba en la oscuridad vería la luz. Y nos dice la respuesta de cómo es que sucedería esto. En el versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su nombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta profecía anticipada, que si nos tomamos desde de Malaquías, el último profeta, 400 años sin Dios hablar al pueblo de Israel, y después esta profecía viene a ser ratificada por Dios mismo a través de un ángel hacia una jovencita, diciéndole: tú de ti va a nacer aquel que va a salvar al pueblo, y se cumple la profecía. Entonces vemos aquí en la Biblia la Navidad profetizada a través de todas estas es decir, desde Génesis, después de la caída, Dios promete que iba a nacer un redentor. No promete la Navidad, digamos. No promete. Y de allí Isaías, bueno, toda la escritura apunta acerca de ese Salvador que nacería en esta circunstancia. De hecho, el programa pasado hablábamos acerca de esto, ¿no? De cómo es que María es usada por Dios para traer en su vientre a nuestro Salvador, ¿no? Y de esta forma se cumple la profecía de Isaías, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, en Juan 1.9 dice: aquella luz verdadera, está hablando de esta profecía de Isaías, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Y eso es precisamente lo que sucedió. La luz vino a un mundo lleno de tinieblas. Ok, ahora entonces ya entendimos que la Navidad se trata del nacimiento, una profecía cumplida de lo que Dios había prometido
levantar un Salvador, el Señor Jesucristo, y que nacería de una virgen en los tiempos de Herodes. Y esto se cumple. Ahí está la realidad, el hecho histórico, ahí está anunciado en los evangelios. Pero qué tan importante tiene el nacimiento de un hombre como Jesús. De hecho, mucha gente piensa de Jesús como un hombre sabio, un hombre iluminado, pero nada más. O sea, ¿estábamos festejando el nacimiento de un hombre iluminado solamente? ¿O de qué estamos hablando realmente aquí? Sí, yo creo que aquí lo más importante es esto, o sea, poder recordar que Jesús es Dios y siempre lo fue, y siempre lo ha sido, y siempre lo será. Jesús es Dios, y entender que ese Dios que creó todo, que hizo todo, que formó todo, que simplemente habló y todo, se hizo hombre. Decidió tomar despojarse y tomar la forma de hombre, y es para nosotros glorioso. O sea, no es el nacimiento de cualquier persona, es el nacimiento, la forma en que Dios se encarnó. Y algo que realmente es un misterio, en teología se conoce como la unión hipostática, algo que sencillamente es imposible de entender cómo esta doble naturaleza en Jesús actuó en ese tiempo, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Entonces es poder ver que Dios no envió al mejor de sus ángeles. Dios no envió a un hombre, levantó un hombre, solamente un hombre común, creó otro. No, Él mismo vino a buscar lo que se había perdido. Y esto nos habla del amor tan grande, de la paternidad de Dios tan grande, del interés que Él puso en decir, soy yo el que va a ir. O sea, Él mismo se hizo responsable de su creación. Y realmente es algo que nuestra mente no puede comprender. Por ahí había unas historietas muy pequeñas que se llaman Chicks, y hay una historia que se llama la historia de Carlitos y las hormigas, que trata esto. O sea, un niño le intenta explicar a otro niño, él ama su hormiguero, tiene un hormiguero y lo ama mucho, y van a ponerle cemento encima, y él dice, la única forma que tú puedes comunicar a las hormigas sería convertirte en una hormiga y estar dispuesto a que no te quieran ni te maten. Y entonces él se comienza a imaginar nacer de un huevo, vivir ahí abajo de la tierra con 6 patas y todo esto. Bueno, lo que Jesús hizo, comparando su divinidad, haber tomado forma humana y vivir entre nosotros, vaya, la hormiga es hermosa en todos los sentidos. Entonces realmente ver eso y comprender o tratar de meditar en eso, que Dios se hizo hombre. Y ese fue el inicio, y estuvo dispuesto a nacer en un pesebre, a ser cuidado. Veíamos la semana pasada acerca de María, ¿no? A veces veo mucho a José, pero también estar bajo la tutela de otro hombre, no como José, y realmente eso es importantísimo. O sea, no es lo más trascendental, porque lo más trascendental de la vida de Cristo es su resurrección, ¿sí? Pero definitivamente eso no hubiera ocurrido si él no hubiera nacido. Claro. Como decía J.I. Packer en su libro El conocimiento del Dios Santo, dice, el mensaje de la Navidad descansa en el hecho sorprendente de que el niño en el pesebre era Dios, ¿no? Y cuando hablamos del niño, de hecho yo recuerdo mi familia, una de las características principales que usábamos esa fecha es que mi papá sacaba un extracto de los evangelios respecto al nacimiento de Jesús, y teníamos como un tipo de ritual en el que del más pequeño agarraba la figura del niño, lo levantaba y hacía un cargamiento. Hay lugares donde hasta hacen rezos, no sé, pero hacíamos algo que parecía hasta tierno, ¿no? O sea, miramos esta parte de la Navidad, lo más hermoso es mirar un bebé. ¿Qué tiene de malo ver un bebé? Eso es muy tierno, ¿no? Sin embargo, realmente el mensaje que trae la Navidad es tierno. ¿O cuál es el mensaje que viene detrás de la Navidad? Ricardo mencionó una parte, como yo le diría, como la parte bonita de la moneda. Son como 2 historias. Y esa parte es la gloriosa, la que Dios se hizo hombre, pero esa presupone antes unas malas noticias. Claro. Por ejemplo, en Salmo 7:11 dice, Dios es un juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Deberíamos de preguntarnos,
¿Está Dios airado conmigo? Claro. Si tú has pecado y fallado contra Dios, está Dios enojado contra ti. Por lo tanto, yo no merecería nada más que solamente la ira de Dios. Y eso es aterrador. La Biblia dice que es terrible estar en las manos de un Dios airado. Hay una predicación de George Whitefield, se llama, Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards. Y esa es la idea, estamos en las manos de un Dios airado. Dios no tendría que hacer nada por gente que le ha aborrecido, por gente que le ha desobedecido, no honrado, no adorado, no amado, pero lo hizo. Ese es el misterio. Otro salmo dice, Salmo 12, 3 al 4, Jehová destruirá a todos los labios lisonjeros y la lengua que habla jactanciosamente. Entonces, el castigo debía recibirlo el alma que pecara. Y esa es la historia terrible y aterradora que existe en la Navidad. Yo merecería la muerte por mis pecados, pero no solamente ahí, sino que Dios decidió masacrar a Cristo Jesús como nuestro sustituto. Dice Isaías 53 que Él fue despreciado, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, Él fue herido por nuestras rebeliones, Él fue azotado. Y todo esto fue terrible porque Dios cargó en Cristo Jesús el pecado de cada uno de aquellos que iba a redimir y perdonar. Y esa es la historia detrás también de la Navidad. Suena muy difícil. Es más, la persona que nunca había visto quizás piense, oye, eso no es la Navidad. O sea, para mí la Navidad es el arbolito, los regalos, la familia, la cena, los abrazos, Santa Claus, ¿no? Pero lo que tú mencionas es complicado, es más, como dijeran en República, es chocante, ¿no? República Dominicana es chocante lo que dices, es un mensaje complicado. ¿Cómo es que yo debo de entender eso cuando yo veo un niño representado en una imagen, en un pesebre? O sea, ¿cómo puedo yo mirar esa parte, no? Porque también vemos en los evangelios cómo expresa este nacimiento. Dice que cuando el niño Jesús nació, dice que los ángeles se presentaron a unos pastores y le dieron un mensaje. Aquí traigo buenas noticias, ¿no? Ha nacido en Belén el Salvador, ¿no? Un Salvador que los va a redimir, ¿no? Y empiezan a alabar los ángeles allí, ¿no? Entonces, ¿cómo ese mensaje que tú me mencionas, esto que estás diciendo, hace un contraste con lo que los ángeles estaban diciendo? Vayan y corran a ver lo que está sucediendo, porque les ha nacido un rey, ¿no? Les ha nacido un Salvador. Y en este sentido yo creo que vendría la segunda parte de este mensaje, ¿no? Las buenas noticias. ¿De qué trata? O sea, porque pudiéramos ver la Navidad como un hecho aterrador, el saber que estamos delante de un Dios airado, pero también hay una esperanza, porque el mensaje del Evangelio es una esperanza. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo manifiesta una esperanza para los hombres. ¿De qué trata este mensaje? Precisamente lo que decía Israel, ¿no? O sea, recordar esta historia es poder mirar que nosotros estábamos totalmente perdidos y realmente, aunque como decía Israel, se romantiza demasiado la historia del bebé y todo esto, pero esto más que a veces hablar, porque hay personas que también toman esto como que mira qué tan importante eras para Dios, que Dios mismo vino. No, es más bien qué grave era tu pecado que Dios mismo tuvo que venir a lidiar con él. Sí, o sea, Dios tuvo que venir él mismo para lidiar y podernos librar del pecado. Y ese es el mensaje. O sea, no es un asunto meramente romántico de quedarnos, porque hay que decirlo, o sea, Jesús ya no es un bebé, lo fue únicamente esa etapa y jamás lo volverá a hacer. Nunca más él tomará una forma de un bebé, nunca. Solamente fue esa época donde él nació, creció como cualquier otro ser humano, pero él ya no está en un pesebre. Entonces tenemos ese tipo de tradiciones que es allí donde comienza a rayar en este asunto a veces ya de idolatría, ¿no? No se han visto ahí en un lugar, nos recuerdo que en Zacatecas, donde el niño Dios más grande es una cosa enorme y rara y extraña. Y hay gente que se ofende, ¿no? De repente miramos que aunque la intención de ellos evidentemente es mala, ¿no? De tomar un niño y ponerlo a bailar, y gente se ofende. Bueno, eso no es Dios, es un pedazo de yeso, ¿sí? Con forma de alguien que se le ocurrió que así parecía Jesús. Bueno, la Biblia no nos da ninguna descripción. Pero ese es el mensaje, lo glorioso de que Cristo vino a este mundo a nacer, a tomar forma humana para librarnos de algo que nosotros no podíamos ser libres. Dice el versículo 14 de Lucas 2, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz
buena voluntad para con los hombres, ¿no? Es lo que manifiesta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? El hecho de que haya gloria a Dios desde las alturas, porque los ángeles salieron a alabar a Dios, y en la tierra paz, ¿no? Ahí me llama la atención cuando dice esto, porque en la circunstancia en la que se encontró es que Herodes va a mandar a matar niños, ¿no? Sí. Y con la intención de encontrarse con este Jesús que nació en un pesebre, para que él no le quitara su reino, porque es la idea que él tenía, Herodes, ¿no? Pero dice la Escritura, y en la tierra paz. ¿Por qué? Porque hay una buena voluntad. Dios ha mostrado una buena voluntad para con los hombres pecadores, en que a pesar de nuestros pecados, Cristo murió por nosotros, ¿no? Sí. Ese niño había de nacer, pero con el fin de venir a morir en la cruz. Y una de las cosas que notamos es que a veces somos como que hacemos ciclos, ¿no? En diciembre hacemos nacer a Jesús y en marzo lo matamos, ¿no? O sea, pero lo único que veo en la Escritura es que lo único que hace de un ciclo o permite cada día es su misericordia, que es lo que nace cada mañana, ¿no? Cada mañana tenemos la posibilidad de tener misericordia. Así que en este sentido, ¿qué más podríamos entender de la Navidad? ¿O cómo pudiéramos hacer que esta Navidad fuera con un propósito verdadero, con un propósito correcto? ¿Y cómo es que podemos hacer nosotros, que ahora creemos y entendemos qué significa la Navidad, hacer de la Navidad de los demás una verdadera Navidad? Yo creo que es un excelente tiempo para poder predicar el Evangelio. Para poder, en vez de estar a veces tan enfrascados entre que si es... Por ahí veía una frase que alguien decía, es que el árbol es del diablo, y le responde a la persona, no, es mío. Si el diablo quiere un árbol, se lo compra él. Ese árbol de Navidad es mío, ¿no? En vez de estarnos enfrascados que si el árbol de Navidad es del diablo, tal, estas cosas, es un buen tiempo para poder presentar el Evangelio. Y creo que es más significativo que tú, si estás en la cena de Navidad, no te pongas a decirles que la Saturnalía, sino poder decir, ok, bueno, entiendan esto. Sí, hay una historia que Spurgeon ocupó en un mensaje de Navidad. Spurgeon ocupaba algunas historias de repente que decía así de como por qué esta historia puede ser Navidad. Y uno de los mensajes que él ocupó en Navidad fue la historia del endemoniado gadareno. Y él ocupa esta historia para dar un mensaje de Navidad en el tabernáculo metropolitano. Y realmente él hace toda ilustración, o sea, así fue, o sea, nosotros estábamos entre los muertos y ahí va Jesús, ahí nos hace libres, y al final él hace una reflexión sobre el último versículo de la historia del endemoniado gadareno, donde solamente Jesús habla 2 veces y al final dice, este hombre quiere ir, y Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas ha hecho Jesús con él. Y esto es, creo que lo que nosotros podemos llevarnos a esta celebración. Bueno, ahora ve a tu casa y habla cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Cuántas, cuenta el testimonio, cómo te libró, cómo estabas muerto, cómo estás entre los muertos, cómo estás totalmente arruinado, completamente devastado y aplastado bajo el poder del diablo, y cómo él vino, te hizo libre, rompió tus cadenas, te llevó, y habla eso en vez de ponerte a pelear que si el árbol de Navidad es del diablo. El árbol es un árbol o es un pedazo de plástico, pero es eso, no es nada más. No podemos ser cristianos supersticiosos, ¿sí? De creer que hay elementos, que el diablo está en el árbol. El diablo no está en el árbol, o sea, el diablo está en donde debe estar, y es nuestro enemigo. Pero creo que es una buena reflexión esta, o sea, y ir y tomar el tiempo de poder predicar el Evangelio, y es un excelente tiempo para hacerlo. Israel, ¿algo que quieras? Sumando a eso, solamente entonces, a la luz de todo lo que decía Ricardo, la Navidad entonces no se trata meramente de un acto de amor, de paz, de bondad, meramente de un acto de eso, sino de recordar eso que acaba de decir Ricardo, ¿no? De nuestra condición caída, de que necesitamos un Salvador, y de que ese Salvador empezó como un bebé y padeció y fue humillado en todo sentido. Entonces es recordar eso, y también la Navidad no se trata de recordar solamente a Jesús como un niño. Comentábamos antes del programa de esa frase es que lo importante de la Navidad no es solamente que Jesús nació en un hecho histórico, sino que nazca en tu corazón. Pero eso, a la luz de la palabra, no es bíblico, porque Jesús no quiere nacer en nuestro corazón. El niño Jesús no quiere nacer, no va a nacer en nuestro corazón. Dios quiere quebrantar nuestro corazón, Dios quiere destruirlo y hacerlo nuevo, porque es un corazón
empecinado a buscar su propia voluntad, ¿no? Y entonces Jesús viene a hacer todo esto. Así que Jesús no viene a que nazca en nuestro corazón, sino más bien a regenerar nuestro corazón. Entonces, si vemos todo esto que decía Ricardo, la Navidad ahora para el cristiano tiene sentido y una urgencia, entonces. Claro. Pues este es el mensaje de la Navidad. Creo que son tiempos buenos, son tiempos hermosos en los que pasamos con nuestra familia. Y seguramente este 24 estarás con tu familia, estarás con alguien que no conozca el Evangelio, y esta es una oportunidad para que tú cuentes cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén. Y cómo es que el Evangelio ha impactado tu vida, y cómo es que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, te ha cambiado ese corazón de piedra y te ha puesto por uno de carne. Entonces, si algo puedes hacer esta Navidad, abraza a tu familia, celebra esta Navidad con mucho amor, pero predica el Evangelio, porque esto hará la diferencia en esta Navidad, recordando que el que nació en ese pesebre fue nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Si tienes algún comentario, no dudes en ponerlo al margen de esta transmisión, y díganos todas tus dudas. Si tienes más dudas respecto a esto que hemos platicado, menciónalo y estaremos tratando de responder tus preguntas. Así que también puedes dar like y puedes compartir este video y compartir esta página con todos tus amigos que quieran conocer un poco más acerca de qué es la Navidad. Y no habiendo otra cosa que decir, solamente me basta decirles feliz Navidad, y les deseamos que pasen una excelente noche con su familia este 24 de diciembre. Esto fue su programa Enfoque B. Nos vemos en la próxima. Solamente quiero anunciar algo más que se me pasaba. El 26 de diciembre y el 2 de enero no vamos a tener este programa Hasta el 9 de enero. hasta el 9 de enero. ¿Nos dices vacaciones? Nos vamos de vacaciones, ¿no? Nos vamos de vacaciones. Sabemos que nadie quiere vernos, entonces ¿para qué los vamos a estar ahí? Entonces, a los que nos siguen, también tenemos vacaciones. Nuestro aguinaldo. Sí, queremos nuestro aguinaldo, vamos a salir con las ramas. Entonces, les damos muchas gracias por seguir esta transmisión y un fuerte abrazo para estas fechas. Que Dios les bendiga. Esto fue Enfoque B.